Diciembre de 1943. Cuartel general del Grupo de Ejércitos B, La Roche-Guyon, Francia ocupada. El viento frío que azotaba las ventanas del castillo. La Roche-Guyon era más que climático. Era la representación palpable de la desconfianza que envolvía al general Feldmarschall Erwin Rommel. Llegó al mando del Grupo de Ejércitos B con el aura de un dios de la guerra del desierto, pero se sentía un extraño en un continente que parecía ignorar su propio destino inminente. Casi se puede sentir el olor a moho antiguo, mezclado con el fuerte aroma a café de guerra. Las paredes de piedra eran gruesas, pero no lo suficiente para sofocar el eco de la derrota que venía del este. Rommel no estaba interesado en la pompa del cuartel general. Se lanzó sobre el mapa y lo que vio lo perturbó profundamente. La muralla del Atlántico, el sistema de fortificaciones que se extendía desde Noruega hasta los Pirineos, era en realidad una broma trágica. No era una muralla, sino una serie de puntos fuertes desconectados. Las minas estaban mal colocadas, los obstáculos antitanque eran insuficientes. El liderazgo local estaba complaciente, viciado en la arrogancia de la victoria de 1940. Esperaban que la superioridad aérea de la Luftwaffe impidiera la invasión, pero Rommel había visto a la Luftwaffe morir en el norte de África. Vio la sombra de los Supermarine Spitfires y de los P-47 Thunderbolts y sabía que el cielo pertenecía a los aliados. El zorro del desierto poseía una comprensión visceral, aprendida en años de batallas en movimiento, de algo que el alto mando en Berlín y el Oberkommando der Wehrmacht, OKW, parecían haber olvidado. La guerra moderna es logística y el poder aéreo es el árbitro supremo en... Rommel sabía que la invasión, el desembarco, era inevitable. La cuestión no era si los aliados llegarían, sino qué sucedería en los minutos críticos después de la llegada. Su terrible convicción se cristalizó en un único y brutal axioma. La guerra se ganará o se perderá en las primeras 24 horas. Si los aliados lograban consolidar una cabeza de playa, la vasta y aplastante superioridad logística de los americanos, la producción en masa, el flujo interminable de hombres y material, los inundaría. Y contra un océano de recursos, la valentía alemana sería solo una gota de sangre. Comenzó a actuar con un frenesí desesperado. Ignoró la burocracia, pasó por encima de las cadenas de mando y exigió que cada centímetro de la playa fuera armado, minado y fortificado. No estaba construyendo una muralla, estaba plantando la muerte en las aguas poco profundas, con la esperanza de que la marea alta ahogara la invasión antes de que pudiera respirar. Pero tenía que convencer a un hombre que vivía en un mundo de fantasía y fanatismo, el Führer. La batalla más difícil de Rommel no sería contra Montgomery o Patton, sino contra la ilusión de su propio líder. Lo que vio en el mapa, lo que sintió en el viento frío de Normandía, lo forzó a preparar la advertencia más sombría de su carrera. La advertencia de Rommel no era solo sobre obstáculos en la playa, era sobre tanques, la sangre vital de la Wehrmacht. El mariscal de campo necesitaba que las divisiones Panzer fueran posicionadas lo más cerca posible de la costa, listas para contraatacar y aplastar la invasión aliada en las primeras horas. Argumentaba, con la claridad de un depredador experimentado, que la superioridad aérea aliada haría que cualquier movimiento de tanques durante el día después del desembarco fuera suicida. Los cazabombarderos aliados no les darían siquiera una oportunidad de llegar a la playa. La única esperanza era atacar inmediatamente, en el momento del desembarco o poco después, antes de que los aliados pudieran montar su defensa antiaérea. Pero la autoridad sobre los tanques
no estaba con Rommel. El general Feldmarschall Gerd von Rundstedt, comandante en jefe en el oeste, y el alto mando en Berlín tenían una visión radicalmente diferente. Creían que el desembarco aliado sería una finta. Su estrategia era mantener la mayor parte de las divisiones Panzer más retrasadas en el interior como una reserva estratégica central. El plan era esperar que la verdadera invasión se revelara. Esperaban que fuera más al norte, cerca de Pas-de-Calais. Y solo entonces lanzar la reserva blindada en un contraataque masivo, aniquilando la cabeza de playa aliada de una sola vez. El desacuerdo entre Rommel y von Rundstedt era un choque de filosofías. Defensa inmediata contra defensa en profundidad. Pero la decisión final estaba en manos de un único hombre, Adolf Führer. El Führer, obsesionado con intervenir en cada decisión táctica, no lograba decidirse. Su ego y su creencia en la propia intuición le impedían confiar totalmente en cualquiera de sus mariscales. El resultado fue la solución más desastrosa posible: la división de las reservas Panzer. Algunas quedaron bajo el mando de von Rundstedt, otras cerca de la costa bajo Rommel, pero las más poderosas fueron retenidas como una reserva personal de Lokal-V, bajo el control directo del Führer. Esta decisión fatal significaba que, el día D, cuando los primeros navíos de desembarco llegaran, Rommel tendría fuerzas insuficientes para repeler la invasión solo, y el grueso de la fuerza Panzer permanecería inmóvil, esperando el permiso de un líder aislado e ilusionado en su cuartel general en Baviera. Rommel sentía la trampa cerrándose. Veía los tanques de élite, como la de Segunda División Panzer SS Führerjugend, parados a apenas 100 kilómetros de la costa, mientras él imploraba por la libertad de usarlos. Era una carrera contra el tiempo y estaba perdiendo. La única manera de romper esa burocracia mortal era ir directamente a la fuente de la locura, la tana del lobo. Pero hasta que consiguiera confrontar al Führer, la muerte en las playas estaba siendo escrita por su propio liderazgo. El encuentro con el Führer ocurrió en Berchtesgaden, en los Alpes bávaros, lejos del olor salado del canal. Rommel, el héroe de guerra, llegó con la furia fría de aquel que vio la muerte en primera persona. Presentó su caso con una claridad brutal, despojada de cualquier eufemismo político. «Mein Führer», Rommel insistió, golpeando el mapa con la punta de su pluma. «La defensa debe ser mantenida en la playa. No hay defensa en profundidad contra la fuerza logística de los aliados». Detalló el terror de la superioridad aérea aplastante aliada. Explicó que si la invasión lograba agarrarse a la tierra por más de 48 horas, la Luftwaffe sería incapaz de impedir el flujo de suministros, hombres y tanques que llegarían por mar. Describió el infierno que los convoyes de tanques alemanes enfrentarían, aeronaves cazándolos de día, paralizando cualquier movimiento. Predijo que cualquier división blindada retenida en el interior jamás llegaría a la costa con fuerza suficiente para revertir la situación. La única oportunidad era repelerlos en el agua, en el primer día. El Führer escuchó, pero no absorbió. Sus ojos estaban fijos en sus propios mapas conceptuales, en los que las divisiones Panzer de reserva eran armas mágicas, a ser lanzadas en un contraataque masivo y decisivo, como había hecho en victorias pasadas. El Führer vivía en la gloria de 1940, ajeno a la realidad de 1944. La respuesta del Führer fue una mezcla peligrosa de arrogancia e intervención divina. Le garantizó a Rommel que la Luftwaffe encontraría una manera. Insistió en que el ataque principal sería en Pas-de-Calais y que la reserva central era vital para aniquilar el verdadero ataque. La advertencia de Rommel fue descartada, como el pesimismo de un mariscal desgastado. La orden sobre la reserva Panzer permaneció inalterada, bajo control directo de Lokal-V, aguardando su comando personal.
Rommel dejó Berchtesgaden con una sensación nauseabunda de condena. Había encarado la verdad, y ésta había sido rechazada en favor de la ilusión. Volvió a la Roche-Guyon, sabiendo que la batalla que se acercaba sería fatalmente perjudicada por esa terquedad centralizada. El miedo de que el genio logístico desaliado superase la disciplina táctica alemana era ahora una certeza. El general Feldmarschall podía solo hacer lo que estaba a su alcance: acelerar la colocación de millones de minas y millones de estacas antidesembarco, aterrorizando a sus propios ingenieros con la urgencia. Estaba intentando, con la fuerza de su voluntad, aplastar la invasión en la playa, pero sabía que estaba luchando no solo contra el general Eisenhower, sino contra la terquedad del destino sellada por su propio Führer. La próxima parte del drama sería escrita por el océano, pero el epílogo ya estaba firmado. La madrugada del 6 de junio de 1944. La fecha que Rommel temía llegó, pero él no estaba allí para enfrentarla. En una ironía amarga que solo la guerra logra orquestar, Rommel estaba de camino a Alemania. Había regresado a la casa de su esposa, Lucy, para celebrar su cumpleaños. Creía, así como el alto mando, que las tormentas violentas que azotaban el Canal de la Mancha tornaban el desembarco imposible. La meteorología era su única aliada. Había apostado por la tormenta para ganar tiempo precioso para terminar de plantar sus minas. El primer sargento despertó al jefe de gabinete de Rommel con la noticia casi increíble: paracaidistas aliados estaban cayendo en la oscuridad de Normandía. Eran siluetas silenciosas en el cielo nocturno, la primera punta de lanza. La respuesta inmediata fue la negación. Debería ser una incursión de comando, una finta, pero el volumen de informes creció y la escala de la invasión se tornó innegable. La alarma sonó en los pasillos fríos del Wendler-Block, pero la orden para liberar la poderosa reserva Panzerbeam del Führer no llegó. El general Olbricht, que controlaba la red de comunicaciones del ejército de reserva y sería el ejecutor del golpe, y los otros oficiales sabían lo que Rommel había predicho. La pérdida de las primeras horas era fatal. Imploraron al OKW que liberase los tanques, pero el Führer estaba durmiendo. Nadie se atrevió a despertar al Führer. Esa deferencia bizarra al sueño de un hombre selló el destino de cientos de miles. Las divisiones de élite, listas para aplastar las playas, permanecieron paradas, atrapadas por el sueño y por la burocracia de un comando centralizado. Cuando Rommel finalmente recibió la noticia y voló de regreso a Francia, la cabeza de playa aliada ya estaba establecida. Él no vio las arenas de Normandía, sino los cielos. Cielos limpios de aeronaves de la Luftwaffe. El aire estaba dominado por el sonido constante de los motores aliados. Su axioma se hizo realidad. La guerra se ganará o se perderá en las primeras 24 horas. Las tropas alemanas en la playa lucharon heroicamente, pero estaban solas, sobrecargadas y sin apoyo aéreo o blindado para un contraataque masivo. El contraataque principal fue retrasado en más de 12 horas, tiempo suficiente para que los aliados desembarcaran suministros vitales. La tragedia del día D no fue la falta de coraje, sino la falta de autoridad táctica. La logística americana había llegado. El desembarco había respirado. Rommel vio entonces lo que temía. La superioridad aérea aliada impedía a la Wehrmacht mover sus reservas Panzer de forma eficaz durante el día. El zorro del desierto se dio cuenta de que su última advertencia no solo había sido descartada, había sido ridiculizada por el destino. Estaba ahora al mando de una retirada, no de una victoria, y sabía, con absoluta certeza, que la máquina aliada, una vez anclada, jamás sería desalojada. En las semanas que siguieron al día D,
La profecía de Rommel se convirtió en una realidad brutal, centímetro por centímetro. No fueron las grandes batallas de tanques las que sellaron el destino del Reich, sino la incansable y silenciosa guerra de desgaste logístico. La superioridad aérea aliada, ahora totalmente consolidada, transformó las carreteras y ferrocarriles de Francia en corredores de la muerte para la Wehrmacht. Las divisiones Panzer, que el Führer había retenido obstinadamente en el interior, se veían obligadas a moverse solo de noche para escapar de los cazabombarderos aliados que patrullaban el cielo durante el día. Ese movimiento lento y nocturno significaba que los refuerzos llegaban al frente gota a gota, muchas veces con sus vehículos ya dañados por los ataques aéreos de la mañana. La movilidad, que había sido la marca registrada de la Blitzkrieg, había sido robada. El general Beck, el Faro Moral y otros conspiradores en el Wendler Block veían los informes con horror creciente. Sabían que la máquina de guerra aliada estaba vertiendo más material en tierra todos los días de lo que la Wehrmacht conseguía transferir en una semana. La promesa de una Europa de 1000 años estaba muriendo a cada metro de trinchera embarrada. Habían visto los informes sobre los Einsatzgruppen y sabían que el punto de no retorno moral había sido alcanzado. Ahora la logística confirmaba la condenación militar de la nación. Rommel, pilotando él mismo su coche en inspecciones frenéticas, presenció la devastación en primera persona. Vio convoyes enteros reducidos a hierro retorcido y humo. Su mente, siempre la más clara en términos de estrategia móvil, ahora solo podía registrar el fracaso en masa. Intentó, con todas sus fuerzas, cerrar la brecha entre Bayeux y Caen, pero las órdenes del Führer eran inflexibles y, sobre todo, lentas. La autoridad sobre las reservas Panzer era la misma que Rommel había desafiado en los Alpes bávaros, el OKW durmiendo. Mientras tanto, la lealtad dogmática de algunos oficiales al juramento garantizaba que el control permaneciera centralizado. El Führer, en su Wolfschanze, vivía en una burbuja de invencibilidad demoníaca, ignorando la realidad logística que estaba aplastando a sus ejércitos. La última advertencia de Rommel fue una tragedia de presciencia. Había predicho que la invasión sería ganada o perdida en las primeras 24 horas y estaba en lo cierto. La inacción de los tanques durante el primer día permitió que el océano de recursos aliados se anclara en la costa. A partir de ese momento, la guerra en Francia se convirtió en una cuenta regresiva para la aniquilación mutua. El destino de Rommel, el zorro del desierto, sería sellado en una carretera francesa, no por la valentía aliada, sino por su propia claridad aterradora. La premonición de Rommel de que la guerra había sido perdida en las primeras 24 horas lo atormentaba. Pasó las semanas de julio de 1944 en un estado de negación furiosa, intentando lo imposible: convencer al Führer de retirar las fuerzas hacia el interior y negociar la paz. Pero el Führer, cada vez más paranoico y aislado, se negaba a ceder un centímetro. La terquedad centralizada estaba ahora consumiendo a sus mejores generales. El 17 de julio de 1944, mientras conducía su coche de estado por la carretera cerca de St. Foy de Montgomery, Rommel fue alcanzado, no por una granada, sino por un ataque aéreo. Un cazabombardero Spitfire de la Real Fuerza Aérea, operando con la superioridad aérea aplastante que Rommel había previsto, avistó el coche y disparó. El vehículo volcó. El zorro del desierto fue gravemente herido, con fracturas en el cráneo y pérdida de conciencia. Su advertencia final había sido silenciada de forma literal por el mismo poder aéreo que él mismo había entendido también. La ironía era cruel.
Rommel no fue retirado del mando por una decisión estratégica, sino por la implacable lógica del poder aéreo aliado, que él propio había entendido también. Mientras se recuperaba en el hospital, la historia caminó hacia su clímax en Berlín. 3 días después, el 20 de julio de 1944, el coronel Stauffenberg y otros conspiradores en el Wendler Block ejecutaron el golpe de Estado, Operación Valquiria. Aunque Rommel había estado indirectamente involucrado en los planes iniciales de la conspiración, su nombre era crucial para legitimar un nuevo gobierno. Estaba fuera de acción y su papel exacto en el día del golpe permaneció ambiguo. Tras el fracaso del golpe, la venganza del Führer fue monstruosa. La Gestapo encontró conexiones de Rommel con algunos de los conspiradores. El mariscal de campo no podía ser ejecutado públicamente, pues era un ícono nacional. Tal acto desmoralizaría completamente el frente. En su lugar, el OKW envió 2 generales a su casa para presentarle una elección brutal: enfrentar el Tribunal del Pueblo y la subsiguiente ejecución de su familia, o quitarse la propia vida, recibiendo un funeral de héroe y garantizando la seguridad de su esposa, Lucy, y de su hijo, Manfred. Rommel, el hombre que había intentado salvar el honor del ejército, tomó su última decisión fatal. Escogió el veneno. Su muerte fue anunciada como resultado de heridas de guerra. El precio de su presencia y de su coraje al desafiar la fantasía del Führer fue el sacrificio de su propia vida. La última advertencia de Rommel fue silenciada, pero su profecía se cumplió. La batalla de Normandía le costó al Reich la guerra en el frente occidental. La tragedia final no es sobre si el golpe habría tenido éxito, sino sobre el costo de no haber escuchado la verdad, incluso si venía de la boca de su mayor comandante.